Hola, buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo estás, Michelle? Buenas tardes. Hola, profesor, buenas tardes. Buenas tardes, Eli. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, profesor. ¿Y usted? Bien, bien. Bastante bien. Venía apurado para llegar a la hora de la clase. Hoy estuve en la calle. Ya pronto nos termina el despacho. No lo sabemos. No sabemos si van a esa, si de repente cambian las reglas del 7+7, entonces den clase, perdón, den despacho en, en en la segunda semana flexible de, de agosto. Es decir, la próxima semana sería radical, quiere decir que del 2 al 6 habría despacho, y la semana del 9 al 13 de agosto no sabremos si hay despacho o no, como tampoco sabemos si hay receso judicial, pero lo más probable es que emitan el receso judicial, decidan que hay receso judicial. Cuestión que se contradice muchísimo con el tema de esa resolución. Yo no sé si ustedes la vieron, la traté con el semestre pasado porque en ese entonces cayó justamente cuando estábamos viendo el tema de conflictos laborales, la resolución la 05-2020, no entiendo. Una resolución del Ministerio del Trabajo que indicó que estaban suspendidas las vacaciones por el tema de la pandemia. Ay, ¿cómo vas a suspender un derecho constitucional? No, porque no hay un disfrute efectivo para el aprovechamiento del tiempo libre del trabajador. Bueno, está muy bien, pero si el trabajador te pide las vacaciones, ¿cómo vas a hacer? O sea, así esté en su casa, y además la economía no está bollante en estos momentos para que una persona vaya a, a vacacionar en cualquier lugar de Venezuela. Y bueno, y aún así, imagínate que salgan del país y puedan hasta vacacionar fuera, entonces no están suspendidas las vacaciones. Oye, qué chévere. Obviamente eso es un punto que genera conflictos en las relaciones de trabajo. ¿Y por qué digo que se contradice antes de agregarme? Bueno, porque en el receso judicial, a los funcionarios judiciales les hacen tomar sus vacaciones. Ahí son prácticamente unas vacaciones colectivas y todo el mundo sale de vacaciones. Entonces hay una contradicción del propio Estado o el poder público, por así decirlo, donde ya el Poder Judicial, que debería controlar al Poder Ejecutivo, en este caso el Ministerio del Trabajo, sobre el tema de las vacaciones. Ajá, ya, Michelle, perfecto, sí, pregunta por aquí todo lo que quieras. Igual esto me queda grabado y yo te puedo responder, pero sí, ¿qué pregunta tienes respecto a la jurisprudencia colgada en módulo 7? Sí, son 4 preguntas, profe, en específico. La voy a dejar de última las 2 que tengo respecto al tema de la naturaleza o carácter normativo de las convenciones colectivas, porque ahí entré un poco como a analizar y creo que me puse a interpretar las cosas más allá de lo que debía. Pero bueno, la primera es respecto a la sentencia que habla del obiter dictum. O sea, realmente esta figura se toca es en el voto salvado al final de la sentencia. Y, o sea, mi duda es que si el magistrado que establece el voto salvado realmente plantea que existe esta figura del obiter dictum porque o sea, que esta figura se verifica es porque si bien el recurrente
quería la restitución de su situación jurídica infringida y actual para esos momentos, la Sala Constitucional al final termina hablando sobre a quién le corresponde conocer los actos administrativos de las inspectorías. O sea, porque él menciona que el obiter dictum son como aquellos argumentos supletorios o accesorios que permiten fundamentar algo, pero que no terminan siendo vinculantes. Por lo tanto, él decide salvar su voto porque la Sala Constitucional se termina pronunciando sobre algo que no le correspondía decir o por qué. O sea, no entendí muy bien a qué, o sea, cómo cabe la figura en ese caso. Ok, nos estamos refiriendo a la sentencia 955, ¿cierto? Que es la de la que... Sí, profe. ese es del tema de hoy, precisamente. Creo que, exacto, adelantaste la sentencia de la clase de hoy. Si mal no recuerdo, que está colgada en módulo 7 y la pasamos hoy también. Buenísimo. Ok, sí, hoy vamos a tratar Buenísimo, eso. sí, bueno. Sí, hoy vamos a tratar Ok. eso justamente. Bueno, no vamos a adelantarnos, pero sí me gustaría sondearlos ahorita ustedes un poquito. Y esto es lo bonito de la materia de Derecho Procesal del Trabajo y por qué en la Universidad Católica, de lo cual lo celebro tanto, estimaron colocarlo ya en el último semestre de la carrera, porque ya se requiere que el estudiante tenga un bagaje sólido jurídico para poder entender no solo la materia, sino todas las cosas de las cuales se nutre esta materia. Muchas veces les parece muy fácil, es porque tiene que ver con todas las demás, pero hace como que de todas las demás algo propio. Entonces por eso parece fácil, pero no lo es. Entonces, bueno, el obiter dictum es una figura que lo que dice, y ahí el quien salva el voto, creo que señala que debe entenderse por obiter dictum y se va hasta lo más sencillo, lo más básico, que es lo que está en Google, ¿no? En Wikipedia. Y el obiter dictum en latín, lo que viene a traducir es dicho sea de paso. Es una especie, no es la motivación de las motivaciones, sino es el contorno de las motivaciones, el entorno de las motivaciones. Sentencias como, por ejemplo, en el realismo escandinavo, por así decirlo, Finlandia, Holanda, Países Bajos, ese tipo de cosas, donde hace tanto frío. Digamos, bueno, es que el asesinato de fulano fue en pleno invierno y tal, y consiguieron el cuerpo ya totalmente congelado, por lo cual se pudo determinar que no fue asesinado, sino murió por congelamiento, digamos. Y por lo cual no se absuelve de los cargos al supuesto asesino. Entonces, la sentencia, esa es la motivación realmente de la sentencia para absolver de los cargos a esa persona, ¿no? Así muy fácil, en 2, 3 palabras. Pero ya, entonces tú te dices, bueno, imagínate, pero bueno, quedó ahí congelado. Entonces, el entorno, ahí los tribunales, por ejemplo, que lo utilizan mucho en esas latitudes, dicen, miren, dicho sea de paso, vamos a hablar para que usted entienda el entorno de los inviernos en Finlandia, por ejemplo. Son tan fuertes que pueden congelar a temperaturas de tales y tales grados y pueden congelar cualquier tipo de cosas. Es algo que no tiene que ver con el fondo de la decisión. ¿Qué es lo que se critica realmente de la sentencia 955? Es cierto, ya había que ponerle el cascabel al gato, decir de alguna manera ya vinculante, quien tiene la fuerza y la potestad jurídica para decirlo, para indicarlo, es la Sala Constitucional en sus funciones cuasi jurisdiccionales, ¿no? Es decir, sí, vale, contra los actos administrativos emanados de la administración del trabajo en el marco de soluciones del hecho social trabajo. Los recursos ya no tienen que ser
conocidos por los juzgados contenciosos administrativos o por las cortes del primera y segunda de los contenciosos administrativos. O ahora, según la LOTCA, los tribunales superiores estatales de los contenciosos administrativos. Para, definitivamente, quien los conozcan sean los tribunales del trabajo. Eso lo terminan decidiendo por un dicho sea de paso. No tenía nada que ver realmente con lo que se estaba juzgando en ese entorno. Pero ¿cuál es la razón última para que pudiesen decidir ese obiter dictum? Es decir, ese dicho de paso, para por fin aclarar y arrogarle y decir definitivamente que los juzgados competentes eran los tribunales del trabajo. Mira, política judicial. En dos palabras, política judicial. Se le olvidó al legislador, se le dijo mediante millones de leyes ferendas al legislador, cónchale, vale, dictamina que quien debe conocer de los recursos de nulidad en contra de los actos emanados de la administración del trabajo deben ser los jueces del trabajo. El legislador lo pasó por alto. Y esto tiene su razón de ser también, porque hay muchísimos administrativistas, y con fundada razón, que siguen sosteniendo que esos actos administrativos deben ser conocidos por los juzgados contenciosos administrativos y no por los juzgados del trabajo. Ciertamente que el fin último de lo que está discutido es laboral, sí, es verdad, pero la figura, conformación, los principios y todo lo que va en un acto administrativo, principio de legalidad, principio de atribución de funciones, o sea, todo lo que esté en administrativo, eso lo conoce el juez contencioso administrativo mejor que el juez laboral. Y esa es una discusión, Michelle, que te puedo decir que si usted agarra y quiere ponerse de ratoncito de biblioteca y investigar, viene más o menos desde el año 1960 en Venezuela ese peloteo de que el contencioso, el competente eres tú, no soy yo, eres tú. La sala político-administrativa entonces por 10 años decidió que el competente eran los juzgados contenciosos administrativos. No son los superiores contenciosos administrativos, son los tribunales, las cortes de lo contencioso administrativo. No son las cortes, son los juzgados superiores del trabajo. No son los juzgados superiores del trabajo, son los juzgados de primera instancia. Y en ese vaivén y en esa jurisprudencia cambiante, o que dependiendo del magistrado de turno que estuviese en esos entonces, decidían para dónde y a quién mandarse. Esa es la historia de la competencia de estos asuntos, que ya más adelante vamos a hablar, pero bueno, yo aproveché de hacer ese intro, y por esa razón aparece ese dicho sea de paso, que es lo que termina criticando a Mustafa Paulino, creo que es el que salva el voto, y dice, bueno, o sea, no se han decidido por un obiter dictum, pero bueno, no, tampoco llegaba como que el expediente necesario para poder decir definitivamente, miren, acá quien debe conocer de las acciones de nulidad son los juzgados del trabajo. Y cuando hablo de política judicial, era porque un tribunal superior de lo contencioso administrativo tenía 200 causas, de las cuales 95 eran recursos de nulidad en contra de actos emanados del inspector del trabajo. Entonces, claro, cuando tú le quitas esa cantidad, ya el tribunal se aligeraba, se aligeraba de carga de trabajo, o sea, se aliviaba
y podía entonces supuestamente decidir las causas para las cuales en efecto está llamado. Pero esto trae también otra cola de cuestiones, es porque, bueno, comenzaron por los actos emanados del inspector del trabajo, y ya vamos a ver también la atribución de competencia que trae la LOCA al respecto. Pero entonces ya son los emanados de la Inspectoría Nacional, ya son los emanados del Registro Nacional de Organizaciones Sindicales, ya son en contra, bueno, la de las nulidades de convenciones colectivas o de cláusulas de la convención colectiva, eso sí siempre ha sido del Tribunal del Trabajo. Aquellas en contra de las elecciones sindicales, que a nuestro modo de ver son competencia exclusiva única de la sala electoral, pero poco a poco entonces le han ido dando más competencia a los jueces del trabajo sobre materias que realmente no conocen, o digamos, aquellas contribuciones para fiscales, INSEE, Seguro Social, que todavía no está del todo claro, pero a mi modo de ver, de acuerdo con esta sentencia, ya van entonces a ir otra evolución de sentencia y írselo mandando a los jueces del trabajo. Que ahí es cuando yo les dije, con fundada razón, dicen los administrativistas que los jueces del trabajo les van a destruir su doctrina al respecto de cómo se conforman los actos administrativos, porque los laboralistas, por lo general, en su instrucción, en su manera de ver el mundo jurídico, no le paran a la carpintería y van al fondo. Y esto es como que diametralmente lo opuesto. El acto administrativo es algo de estructura, es algo de toda una teoría, de toda una estructura, de toda una conformación, y en cambio el laboral es, yo voy al fondo. A mí no me interesa nada con tal que yo respete el debido proceso, pero yo voy al fondo del asunto y resuelvo, porque esa es la verdadera justicia. Todo, son dos formas muy diferentes de concebir el tema de administrar justicia al respecto. Por esa razón es que el procedimiento laboral es más flexible, más dúctil, por así decirlo, y el juez tiene un poco más de licencia, de esa rectoría, donde se le permite a él incluso decir cómo, mire, vamos a hacer un procedimiento para tal o para cual trámite, en vista de que no se nos complica, por así decirlo, se nos complica el trámite, entonces ahí se le da la licencia. Ok, en el día de hoy creo que respondí tu pregunta, no sé, o te dejé peor. No, profe, sí la respondió. Entiendo perfectamente. Sobre todo en la situación como tal en la que nos hemos encontrado desde los 60 entonces. Exacto. Ya vamos a conversar un poco de eso cuando veamos el tema 3, que el tercer tema de hoy, que vendría siendo el último tema de la materia y que es pues ya el correspondiente al recurso de nulidad. Y es prácticamente toda la clase, porque ¿qué es lo que podemos decir del procedimiento sobre prácticas sindicales? Les envié una lectura, pero el punto, que es la introducción a la libertad sindical, si no me recuerdo, allí pues lo importante es los comentarios que se hacen en el artículo 363 del decreto LO-T respecto al procedimiento para prácticas antisindicales. Entonces, ¿cuál es la práctica antisindical, el procedimiento para prácticas antisindicales? ¿Qué es una práctica antisindical clásica de Caribe? Bueno, que se le negó la afiliación a un trabajador, o que la empresa no está permitiendo que los trabajadores se reúnan en la sede de la empresa para juntar las firmas, o que fijado el cartel que los trabajadores tienen para reunirse o para convocar, que es tan importante ese acto, seguro ustedes lo vienen en derecho colectivo, para convocar a un acta de asamblea, o mejor dicho,
una asamblea general de trabajadores con el fin, el ánimo de conformar un sindicato, el patrono no lo permite. Esos son los ejemplos, los clásicos que podemos indicar para un procedimiento sobre prácticas antisindicales o las causas para abrir un procedimiento sobre prácticas antisindicales. Ahora bien, ¿qué nos dice el artículo 363? Y es lo único que hay allí. Yo les invito a que lo lean. Y está tanto en la lectura como en su ley. Parece tonto ponérselos en pantalla, aparte perdería tiempo buscando. ¿Qué indica? Que el inspector del trabajo, al tener conocimiento de la existencia de prácticas antisindicales, verificará la existencia de dichas prácticas dentro de 72 horas, es decir, 3 días. Una vez conocidos los hechos. ¿Qué nos dice eso? Uno, al tener conocimiento de la existencia, es decir, puede incluso saberla de oficio, puede abrir el procedimiento de oficio porque él leyó en el periódico que hay la denuncia de unos trabajadores a los cuales se les niega reunirse en la sede de la empresa para hacer un acta de asamblea general de agremiados o con la voluntad de unirse y constituir un sindicato. Él inmediatamente abre un procedimiento y notifica al patrón. Y entonces allí de comprobarse la existencia de prácticas antisindicales, es decir, él ya las tiene por comprobadas, pues como una forma o medida inaudita altera partem, ¿sabes? De oficio. Y de una te notifico, usted está incurriendo en prácticas antisindicales. ¡Wow! O sea, así, tal cual. Y ordena, pues, el C las mismas. O sea, tienen que ordenarte de una vez que, mire, cesa y deja reunirte, entonces deje reunir a los trabajadores. Y en ese sentido, usted tiene allí, verá qué dice, verá qué no dice, porque el procedimiento que está previsto en un solo artículo no dispone de las garantías que están establecidas en el artículo 49 constitucional. Entonces, allí, pues dentro de 5 días, el hombre tiene que agarrar y emitir la providencia. Y, pues, si hay incumplimiento, sancionado. Y una vez que eres sancionado y acerca del incumplimiento, o sea, que estás preso, por así decirlo, y que cumplas, es que entonces, como con la condición del solve repete, usted puede recurrir en contra de la decisión del inspector del trabajo. ¡Wow! O sea, cuando usted ve acá el procedimiento, a mi modo de ver, violenta el más claro sentido de ¿qué? Del derecho a la defensa. ¿Cuál? Oye, hermano, notifícame de los cargos que me estás señalando. No, notifícame y dame un plazo razonable, 1, para ejercer mi defensa. 2, otro plazo razonable para acceder a las pruebas pertinentes y demostrar mi inocencia. No, señor, yo no, la empresa en modo alguno le está quitando los carteles o las convocatorias para que los trabajadores se reúnan. Es más, le puse hasta los cachitos en la entrada del salón donde ellos dicen reunirse y no fueron, o hay otro grupo de trabajadores que les está haciendo el boicot, que es que les quita eso. Y yo, me viendo buena gente, vine y les coloqué hasta los cachitos allí. Entonces, como este procedimiento no tiene ni pie ni cabeza en un solo artículo, pues es obvio que la administración se ha negado, y digo entre comillas, a abrir estos procedimientos por prácticas antisindicales. Y se han descubierto una manera muy maravillosa
de abrir un procedimiento por prácticas antisindicales donde le notifican a usted de las presuntas, por lo menos allí te dan la garantía y presunción de inocencia, de unas prácticas antisindicales que deben ser verificadas, para lo cual hacen una mesa de trabajo y te notifican así para hacer una mesa de trabajo con usted y los trabajadores. Caramba. Yo les invito, amigos, busquen esa bendita mesa de trabajo. En la Ley Orgánica del Trabajo no existe. En el decreto ley LO triplete y no existe. Pero bueno, así es que se está batiendo el cobre en estos momentos. ¿Y qué es lo que hace todo el mundo? Mano, no sabemos. Si se inventan unos interdictos, como estábamos hablando ahora, tú no sabes que si de repente no baja ese procedimiento de las presuntas prácticas antisindicales que le están indicando a usted como empresario, y no le haya metido una multa y un sancionatorio que capaz sea más grave, ¿no? Entonces, allí, pues la reflexión es, uno, que ese artículo debería cumplir con un procedimiento de acuerdo con el artículo constitucional del artículo 49, tomar por analogía el procedimiento que está previsto en el artículo 425 y pues tener una fase, primero una notificación, un tiempo prudente para ejercer la defensa, una fase alegatoria, una fase probatoria y luego, si se quiere, una fase conclusiva y entonces se puede dictar la decisión pertinente. Y como ven, es un tema muy fácil lo que está acá, porque eso es todo lo que habría que comentar. Lo segundo sería comentar acerca de los recursos administrativos. Ya hablamos un poco en la clase pasada y así lo comentamos, pues que en el procesal laboral administrativo, o sea, lo que son ante el Ministerio del Trabajo, en lo que nos concierne, que son los procedimientos ante la sala de inamovilidad laboral, como ante la sala de reclamo, que es lo que se ve en Derecho Procesal del Trabajo para nuestro curso, pues se permiten de alguna manera el recurso de reconsideración como recurso jerárquico y también se puede interpretar aquel silencio administrativo si jamás te deciden o no te deciden dentro de los 4 meses. Pero que en la realidad, jóvenes, esto es inoperante porque no le paran el mayor cuidado. Es decir, te niegan una prueba, no hay apelación. Tú dices, bueno, reconsidéremelo, inspector, por esta situación, por aquello. No, olvídalo. Te come el procedimiento primero antes que la reconsideración te la decida. Que te vas en un jerárquico ante la consultoría jurídica del ministerio. Mire, se le pierde primero a usted las copias de ese expediente que salga de alguna inspectoría para la consultoría jurídica que está en las torres de Plaza Caracas. Es decir, la inspectoría que queda más cerca queda por los lados de Banco Central y el ministerio, la sede o consultoría jurídica del Ministerio del Trabajo queda en Plaza Caracas. Imagínate si estamos hablando entonces, si usted va a ejercer un jerárquico de una inspectoría en Ciudad Guayana, en San Félix. No es muy lejos, Valles del Tuy, nunca va a llegar. No solo que nunca va a llegar, sino que cuando llegue, imagínense cuánto tiene arriba. Es decir, completamente inoperante los recursos administrativos, salvo aquellos que son ya que por contratación, por situaciones colectivas, en el caso del registro de un sindicato, donde usted le nieguen el registro del sindicato o se apruebe el registro de un sindicato por ante la dirección, o mejor dicho, por ante el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales. Hay la ley, precisamente, creo que es el 383 por allí, 38 tanto, le indica que expresamente, estoy hablando del decreto LO triplete, le indica expresamente que tiene entonces recursos jerárquicos ante el ministro del Trabajo. Lo que quiere decir que es ante
pues el despacho del ministro y ya lo está regulando la propia ley. Y si el ministro del Trabajo no decide dentro de los 4 meses siguientes o le decide novatoriamente, allí la propia Ley Orgánica del Trabajo, el propio decreto ley, le indica que ejercerá recurso contencioso ante el Tribunal Supremo en sala político-administrativa. Eso en cuanto a los recursos que tenemos que hablar. Pero entonces en la clase de hoy realmente lo que vamos a conversar un poco acerca de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa y el procedimiento de nulidad en contra de los actos administrativos dictados por el inspector del trabajo. Esos trabajos que ustedes acaban de hacer, esa tarea que ustedes acaban de terminar hoy, que uno es un escrito de solicitud de reenganche, pago de salarios caídos, y el otro es un escrito de solicitud de autorización de despido, cuando esos procedimientos culminan por una providencia administrativa, bien que ordene el reenganche o niegue el reenganche, bien que ordene o que ordene, que declare al lugar la solicitud del despido y le diga a usted si está autorizado a despedir o le diga a usted no está autorizado a despedir. A la parte que le sea adversa, esta decisión puede recurrir en nulidad ante los tribunales del trabajo. Donde, y ahí ya vamos ahorita a entrar de nuevo al tema de la 955, de la sentencia 955, donde nos indica el legislador en nuestra ley orgánica de la jurisdicción contencioso administrativa esta competencia, llamada también competencia residual, es decir, como eso que quedó allí para darle competencia a esos juzgados del trabajo y nos quiten todo ese contojonal de acciones contenciosas en contra de los actos emanados del inspector del trabajo que tienen a la jurisdicción, por decir en el término polisémico, a la jurisdicción contenciosa administrativa abarrotada de causa. Pues bien, en el artículo 25 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, en el capítulo 2, tercero, si no recuerdo, el título 1 del título tercero de esta ley, establece pues la competencia de los juzgados superiores estatales de la jurisdicción contenciosa administrativa. El artículo 25 nos somete y nos habla acerca de la competencia de estos juzgados superiores estatales de la jurisdicción contenciosa administrativa. Y hay 10 numerales a saber. En el numeral tercero dice que los juzgados superiores estatales de la jurisdicción contenciosa administrativa son competentes para conocer de las demandas de nulidad contra actos administrativos de efectos generales o particulares dictados por las autoridades estatales o municipales de su jurisdicción, y a partir de este momento, si me escuchan y tienen su ley abierta, o en el momento que vayan a ver el video por la plataforma correspondiente, subrayenlo. Con excepción de las acciones de nulidad ejercidas contra las decisiones administrativas dictadas por la Administración del Trabajo en materia de inamovilidad, con ocasión
de una relación laboral regulada por la Ley Orgánica del Trabajo. Como ustedes pueden observar, apreciados jóvenes, apreciados y futuros abogados, que ya no falta nada, acá el legislador atribuyó esa competencia a la de la administración del trabajo en materia de inamovilidad. Entonces, este artículo hay entonces que vincularlo, interpretarlo con la sentencia 955 de la cual nos conversaba Michelle al abrir la clase, que es la sentencia que tiene, dicho sea de paso, el Obiter Dictum, donde se determina la competencia de los juzgados del trabajo de juicio, dicho sea de paso en este momento, y valga la redundancia, para conocer de estas acciones. ¿Y por qué los tribunales de primera instancia de juicio del trabajo? Porque el tribunal de sustanciación no tiene dentro de sus competencias funcionales, ¿se acuerdan cuando hablamos de esas competencias funcionales? La atribución de juzgar y evacuar pruebas cuando está controvertido alguna de las expresiones del hecho social trabajo. Si ustedes se fijan bien, la sentencia de la Sala Constitucional 955, con ponencia del magistrado Francisco Carrasquero López, ¿de qué fecha es? Esta sentencia fue dictada, si mal no recuerdo, si usted la tiene por allí también nos lo puede decir, el 23 de septiembre del año 2010. ¿Cuándo salió la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa? Pensé que se me había caído el Zoom, perdón. Sí, les estoy dando para entrar a la sala de espera, pero no entran, fíjate, Valentina acá no entra, no entiendo por qué. Ok, ¿cuándo salió la Ley Orgánica de la Jurisdicción de la Contencioso Administrativa? En la Gaceta 39.451 del 22 de junio del 2010. Y la sentencia es del 23 de septiembre del año 2010. Si usted se fija, es prácticamente, bueno, 3 meses y un día después sale esta sentencia. Es decir, por política judicial, yo voy a terminar, yo, Sala Constitucional, voy a terminar de aclarar el tema de la competencia de los juzgados del trabajo para conocer en contra de estas acciones. Entonces, fíjense cómo está todo ese entorno, toda esa dinámica, por así decirlo, para atribuir la competencia a los juzgados del trabajo, como bien lo termina de establecer la Sala Constitucional en esta sentencia 955. Y aquí está, 23 de septiembre del año 2010. Tenemos entonces el Pedro Rondón Jaffe, quien es que salió y habla pues que sí, que lo Obiter Dictum es una expresión italiana, en todo lo que dije. Es muy lindo ese tema del Obiter Dictum para que ustedes lo entiendan y léanlo para que su cultura jurídica, ¿no? Y por eso la primera exposición que realicé y que gracias a la pregunta de Michelle, y que es muy común, es bastante común en pues latitudes como el